Al aire. Hola, buenas tardes, bienvenidos todos. Mi nombre es Mónica Cinco y los saludo desde la Ciudad de México. Qué gusto poder estar con ustedes en esta transmisión, en donde seguimos celebrando el tercer aniversario de Tuzanaje y los 171 años de la llegada de los primeros inmigrantes chinos al Perú. Muchas felicidades a nuestros amigos chinos peruanos, muchas felicidades a Tuzanaje por esta celebración. Y hoy tenemos una tarde de conversación entre artistas que hemos titulado Las líneas artísticas de Hola, los buenas tardes, Sultanes bienvenidos de todos. Costa Mi nombre es Rica Mónica Cinco y los y Perú. Un encuentro entre Otto Apuy y Hernán Hernández Com. En este evento, todos ustedes quienes nos acompañan y se han sumado a la transmisión serán testigos de una entrevista entre dos artistas visuales, como les decía, Otto Apuy de Costa Rica y Hernán Hernández, quienes conversarán sobre su trabajo, sobre su obra y cómo se refleja su identidad Tuzán en estos trabajos de los que ellos nos platicarán. Quiero presentarles entonces a quienes nos acompañan, a nuestros panelistas de esta tarde. Quiero empezar por Hernán Hernández. Él es fotógrafo, egresado del Centro de la Imagen y licenciado en Ciencias de la Comunicación por la UPAO. Actualmente cursa una maestría en Historia del Arte en la PUC. Él es ganador del concurso Pasaporte para un Artista, muy reciente este premio del año 2019, y mención honrosa en el Premio Nacional de Artes Visuales de Trujillo un año antes, es decir, 2018. Además, fue finalista en el tercer Salón Nacional de Fotografía, en las becas Roberto Villagraz, y ha participado en diversas exposiciones colectivas, así como el individual Imposición Imposible. Él además, nuestro artista visual de esta tarde, es poeta. Su poemario Herencia de Día fue publicado muy recientemente, también en 2019. Hernán, qué gusto que estés con nosotros esta tarde. Bienvenido. Hola Mónica y gracias a todo el equipo de Tuzanaje que me han invitado para esta conversación. Muchas gracias, Hernán. Y también quiero platicarles de nuestro otro artista visual. Él es Otto Apuy. Él es un amigo de Costa Rica, un tuzán de Costa Rica. Él es pintor, escritor y redactor de diferentes periódicos y revistas, con trazados sobre artes plásticas y literatura. Fue Premio Nacional Aquileo J. Echeverría en 1977. Posee su propio Museo de Arte y Diseño en San José y cuenta con varias publicaciones sobre arte. Y entre sus premios más destacados están el Gran Premio de la Bienal Nacional de Escultura de la Cervecería de Costa Rica en 1995 y varias menciones honoríficas como la del Centro Cultural Español de la Embajada de España y la Asamblea Legislativa de Costa Rica. Él además también ha sido nombrado hijo predilecto de la ciudad de Cañas desde el año 2002. Y pues bueno, estamos listos ya para este conversatorio. Pero ¿qué te parece, Hernán? Que comencemos preguntándote ¿de dónde te inspiras tú para este trabajo visual y este trabajo artístico, estos poemarios que tú has desarrollado a lo largo de tu carrera? Bueno, hola. En verdad, bueno, el tema de la inspiración es un tema de hecho bastante discutido, ¿no? En verdad, me interesa, eh, bueno, a nivel artístico, temas políticos, temas sociales, temas de la historia, de la identidad. Por ahí mismo, por ejemplo, tengo un proyecto que es el que voy a mostrar hoy, que realicé, de hecho, y que fue finalista en el concurso de Roberto Villagraz de EFTI. Y digamos, entonces, que son temas que de alguna manera nos tocan a todos y es la forma en la cual digamos, yo reacciono frente a algún acontecimiento. Eh, a nivel poético, quizás, bueno, el trabajo del poemario es de varios años. Prácticamente lo escribí sin pensar en escribir un poemario. Fui escribiendo poemas sueltos, que eran de lo que sentía, ¿no? En el día a día. Sin embargo, hubo también ahí un tema fuerte, personal, ¿no? Porque decidí realmente ya publicar un poemario, darle una forma de poemario con el fallecimiento de mi padre el año pasado, ¿no? Decidí hacerlo y hablar de una manera de cómo podemos entender la vida, el tiempo, una mirada quizás un poco cíclica al tiempo, y bueno, y con los aconteceres de la vida, ¿no? Desde el inicio, con la primavera y el nacimiento, hasta el final, ¿no? Con el invierno o la muerte, ¿no? Que promete una resurrección. Digamos que el lado de la poesía
no que esté, digamos, como que los temas son un poco más personales quizás que los temas artísticos, ¿no? Que me parece que en esta sociedad en la que nos encontramos, en la cual las imágenes se consumen mucho más que los textos ya actualmente, en verdad, eh, me parece que los temas, digamos, artísticos, conceptuales, siempre van a ir por un lado más social, político y de reflexión, y de los temas quizás poéticos por un lado más personal, ¿no? Porque incluso, como contaba, ni siquiera pensaba al inicio que iban a ser publicados. Y eso. Sí, pues Hernán, yo creo que igual que muchas personas que son artistas o quienes somos investigadores, todos los temas de interés de tu trabajo, de tu obra, desde luego tienen que ver con tu propia autobiografía y con temas que son de tu interés. ¿Podrías platicarnos un poco más sobre cuál fue el trabajo o cuál fue la razón por la que tú ganaste este concurso Pasaporte para un Artista 2019? ¿Qué fue lo que consideró este premio como parte dentro de tu obra para que fueras merecedor de este importante reconocimiento? Sí, ese fue el año pasado, justamente anteayer, creo, o hace un pocos días ha sido la versión del 2020 que ha ganado una chica, bueno, que coincidentemente es de origen japonés. En este caso, fue la Alianza Francesa organiza este concurso que, que cada año tiene un eje temático, ¿no? Te dan un tema, el cual casi siempre es social, político, lo cual para mí, de hecho, es una ventaja. Y el tema del año pasado fue posverdad, que es algo que está, digamos, muy en boga, que es un tema realmente muy actual, ¿no? En este momento que lo podemos ver, sobre todo ahorita que tenemos en el próximo mes las elecciones en Estados Unidos y así, ¿no? Eh, el proyecto que realicé y con el que gané fue porque fue una versión, una interpretación de este tema de posverdad a partir de la historia de la fotografía, ¿no? Aparentemente podría no tener mucha relación, digamos, la posverdad, digamos, que es un tema muy actual, muy contemporáneo, muy de redes sociales, pero la fotografía, digamos, permite también al hablar de los medios de comunicación, permite reflexionar en torno a ello, ¿no? En este caso fue utilizando una antigua técnica, que es el ambrotipo, una técnica del siglo XIX, en el cual un negativo fotográfico, que en ese tiempo eran grandes, como de este tamaño, de vidrio, podía ser visto al mismo tiempo como un positivo y como un negativo, es decir, verse, digamos, como se podría decir, normal, o si no al revés, ¿no? Simplemente por un cambio de fondo, ¿no? Un fondo oscuro o un fondo claro, ¿no? Utilicé entonces un fondo de televisores con fotografías de temas sociales muy contemporáneos en el Perú, que habían sido muy discutidos, muy polémicos en el Perú en los últimos años. Y, por ejemplo, no sé, el indulto de Fujimori, el cierre del Congreso, ¿no? Temas así, que justamente tienen como consecuencia polarizar, ¿no? Polarizar el diálogo, el debate. De hecho, tener diferentes posturas políticas es positivo, ¿no? Es saludable, es lo mejor para la democracia, pero en este momento, por las redes sociales, por cómo se expresa todo en los medios de comunicación, la polarización es inminente, es ya demasiado, es excesiva. Si alguien, no sé, si alguien está siguiendo las votaciones en Estados Unidos, por ejemplo, puede darse cuenta de eso, ¿no? Unas personas creen totalmente un lado de la historia, otras personas creen totalmente el otro lado, ¿no? Y no hay puntos entre sí, ¿no? Y la política más bien es un arte de negociación, ¿no? De llegar a consensos. Y eso era, entonces, la posverdad precisamente se crea en estos casos de completa separación, ¿no? De la sociedad, como una especie de ruptura social, ¿no? Y eso es lo que mostraba con este tipo de trabajo, ¿no? Es, como les digo, trabajos que tienen más que ver con temas políticos, sociales, contemporáneos, muchas veces en el Perú, ¿no? Sí, noto en tus palabras, Hernán, una gran sensibilidad y hacia ciertos temas sociales que me imagino te preocupan a ti. ¿Cuál crees que deba ser la postura o el trabajo? ¿En qué medida el trabajo de un artista visual debería estar al servicio, por ejemplo, de algunas causas sociales y manifestar la sociedad completa? En verdad, bueno, de hecho como artistas, como, en verdad como personas, los temas sociales no deben ser, en verdad, para nada
algo distante, ¿no? Esta idea del artista, como se decía, en su torre de marfil, en verdad es una idea, digamos, que también en sí mismo entraña consideraciones políticas, si lo ves de otras maneras, ¿no? Al menos en mi caso, me parece que sí es necesario generar una reflexión, ¿no? A veces vemos esas cosas sociales y no reflexionamos acerca de ellas, ¿no? Las imágenes, precisamente creo que la función, ahora que vivimos en un mundo de imágenes, es que estas imágenes nos permitan pensar, razonar, llegar a conclusiones un poco más profundas, ¿no? Ya las imágenes no deben ser vistas solamente como artilugios de placer, ¿no? Cosas que simplemente nos distraen, sino también como formas de reflexión, de pensamiento. Y en ese sentido, de hecho, creo que no diría que un artista debe necesariamente hacer cosas de política, pero siempre va a ser, de alguna forma, directa o indirecta, cosas políticas, ¿no? Desde luego. Hernán, quisiera platicarte ahora, en el contexto de la pandemia que estamos viviendo de manera global, cómo puede trabajar un artista visual a distancia? ¿Cómo has encontrado soluciones para seguir trabajando en las condiciones actuales en las que estamos en todo el planeta confinados? Es complicado, ¿no? De hecho, bueno, en mi caso yo soy más que nada un artista visual de formación fotográfica, ¿no? Así que requiero, de hecho, diversos instrumentos. Bueno, ya tengo también otros proyectos en los cuales he utilizado, bueno, también ha sido un tema que ha estado muy utilizado en ese tiempo, acerca de imágenes de Google, ¿no? De Google Chrome, de Google Street View, ¿no? Transformar imágenes que ya tenemos. A mí me parece que es importante, más que producir nuevas imágenes, porque estamos rodeados de una gran producción de imágenes, me parece que lo más importante es transformarlas, ¿no? Por ejemplo, el proyecto que acabo de comentar, el de pasaporte, eran imágenes fotográficas de prensa de mis compañeros, porque yo también he trabajado en prensa, ¿no? Varios años. Y entonces, es importante, más bien, bueno, Fontcuberta, que es un autor de Barcelona, muy conocido en la fotografía contemporánea, o lo que él denomina postfotografía, menciona que debe hacerse una especie de catálogo ecológico de la imagen, ¿no? Es una ecología de la imagen, es decir, ya no tanto producir nuevas cosas, sino transformar los significados, ¿no? Cambiar el sentido para generar una reflexión precisamente acerca de la cultura en la cual vivimos. Hernán, quisiera preguntarte ahora en relación a tus orígenes chinos. ¿Podrías platicarnos un poco de tu ascendencia Tuzán y cómo esta ascendencia se ve reflejada en tu obra, en la identidad que tú has construido a lo largo de tu vida y en los trabajos, sobre todo en estos últimos que han sido muy reconocidos? Sí, es extraño, ¿ya? Porque, digamos, la identidad en el Perú, simplemente sin ser Tuzán ya es un tema muy complicado, ¿no? Hay muchas razas, ha habido conflictos, ¿no? Eh, grandes traumas nacionales. Digamos que la llegada de, digamos, la ascendencia china también tiene sus traumas de por sí, ¿no? Es curioso porque, bueno, justo pensaba dialogar esto con Otto, porque, digamos, yo creo que la identidad recién se siente o recién se comienza a notar en la diferencia, en ciertos casos, en la migración, ¿no? Digamos, yo soy de Trujillo, del norte del Perú, y bueno, me fui a Lima, y fue ahí realmente que comencé a, de alguna manera, por más que fue una migración, digamos, bastante suave, bastante tenue, bastante sencilla en comparación con otras, recién en ese momento pude ponerme, digamos, en el lugar y comenzar a reflexionar acerca de este viaje, ¿no? De la salida, de abandonar tu lugar e irte a otro espacio, ¿no? Entonces, fue ahí cuando comencé, estuve en Lima en el 2011, 2012, cuando realicé este proyecto que quería presentar, que es el de Historias de Familia, que es básicamente fotografías a fotografías antiguas de mi familia, ¿no? Eh, por Facebook comenzaron a reunirse varias personas que se apellidaban como mi apellido por el lado materno, que es Kong, y sus variantes, porque ese mismo apellido, digamos, de acuerdo al lugar en que desembarcaron las personas de China, fue cambiando la forma en que estaba escrito. Incluso, por ejemplo, se dice que Campos, ¿no? Como Rodrigo, que es creo que presidente del personaje, también es el mismo apellido, ¿no? Entonces,
digamos, esta experiencia personal de estar un poco lejos de la familia, en la cual uno quizás uno no se pregunta por nada porque todo está resuelto. Cuando uno está solo, digamos, ya se pone en ese espacio, en esta mirada de la migración, ¿no? Comienzo a pensar acerca de las historias que me había contado mi abuela, mi abuelo, mi abuelo sobre todo, que es el del apellido Com, era el típico oriental muy silencioso, que prácticamente no decía nada, ya peor anciano como lo conocí, ¿no? Entonces, digamos, como que mi pasado chino no era tan, o sea, era evidente en mis rasgos quizás, pero quizás no era tan evidente en mi historia, en mi cultura, en lo que yo pensaba, digamos, como individuo, ¿no? Como identidad, ¿no? Como un remontarse hacia atrás. Bueno, también puedo contar como una especie de anécdota que cuando trabajaba en la República, en el diario, en la República, que trabajé 3 años, me tocó una de esas ocasiones hacerle fotografías a Antonio Zapata, que es un historiador muy renombrado en el Perú, y a él le interesó bastante pues mi herencia china, ¿no? Y yo le contaba cómo es que en verdad no conocía tanto, ¿no? Mi madre y mis tíos, por ejemplo, no saben hablar chino, ¿no? Tienen algunos rasgos, de hecho, de la cultura, pero no tampoco, digamos, que es eh, una cuestión tan acentuada, de alguna manera, ¿no? Y bueno, lo que me decía Antonio Zapata era que precisamente los hombres, eh, las mujeres son las que sobre todo guardan la cultura, ¿no? En el caso de mi abuelo, por ejemplo, que era el ascendente chino más cercano, digamos, los hombres como que se adaptan más al espacio en el cual se encuentran y son las mujeres las que guardan esta memoria, ¿no? Las que pasan las historias, las que pasan las culturas, las tradiciones, ¿no? En este caso, entonces, no había habido tanto, digamos, esto, ¿no? Algunas cosas de comida, quizás, alguna que otra forma de mirar, pero no mucho más, ¿no? Entonces, precisamente, como cuento, llegando en el viaje, eh, comienzo a pensar en esto, comienzo a pensar en las historias de otras personas que se estaban reuniendo por Facebook con el mismo apellido y cómo contaban ellos lo que les habían contado, lo que sabían, ¿no? Cómo narraban este pasado, ¿no? Cómo se acercaban a este pasado, ¿no? Y en mi caso, era un pasado que era muy difícil como decir, de capturar, ¿no? Un pasado que estaba en fotos, estaba en algunos documentos, pero no era tan, digamos, era algo que formara parte de un recuerdo, digamos muy vivo en mí, ¿no? Y precisamente era eso, ¿no? Este intento como de buscar, tratar de trascender este pasado que es solamente, digamos, literal, hablado, palabras, y tratar de llegar a una cuestión más, a una imagen más sugerente que de alguna manera te pudiera hablar de este silencio, ¿no? Un silencio que es, precisamente también quería hablar de eso, el silencio de la historia que no se cuenta, ¿no? Las historias de dolor, las historias dolorosas, las historias que son complicadas de narrar. Quizás muchas veces los migrantes, pienso, no han pasado por tantas cosas tan negativas que no les gusta realmente hablar de ello, ¿no? Y entonces enfocarse en esta especie de silencio, en estas imágenes que aparentemente no te dicen mucho, pero tampoco te dicen claramente algo, me parece que por ahí era lo importante, lo interesante. ¿Podría pasar, si quieres, a compartir las Sí, imágenes? por favor, Hernán, sabemos que tienes preparado un material y nos encantaría, seguramente a los amigos que así nos siguen en la transmisión, nos gustaría muchísimo más conocer sobre tu trabajo. Sí se está viendo, ¿no? Sí, estamos viendo la pantalla. Ya, entonces, como menciono, son básicamente eh, fotografías eh, que buscan ser bastante sutiles, que buscan, digamos, hablar también de la muerte, del pasado, de lo irrecuperable, pero como una forma de involucrarse activamente en ello, ¿no? La idea es, por ejemplo, en este caso era un retrato de mis abuelos jóvenes, pero visto en contraluz puede ser una especie de lápida, ¿no? Este es un tío lejano que tiene mi mismo apellido, del mismo pueblo de donde salió mi mamá, mis abuelos, pero yo no tenemos, digamos, una clara conexión sanguínea, ¿no? Sin embargo, son imágenes que
de alguna forma nos interpelan o que buscan interpelarnos para no, digamos, no ser tan, digamos, decir que quizás logro tantas cosas, pero sí buscan interpelarnos, buscan generar una especie de silencio, algo, una especie de atmósfera quizás como sagrada o algo así, ¿no? Además, de hecho, también buscaba escribir un ensayo acerca de este trabajo y buscaba relacionarlo con algunos autores que son muy importantes en mi caso como fotógrafo. Por ejemplo, Walter Benjamin, que es un filósofo, digamos, alemán, ¿no? De los 20, 30, en la época nazi, ¿no? Y él, bueno, uno de sus ensayos más conocidos es la obra de arte en la época de su reproducibilidad técnica, ¿no? Y cómo, digamos, la imagen fotográfica aparentemente pierde la idea del aura, ¿no? La reproducción pierde el aura. El aura es esta cosa casi que prácticamente no se puede del todo definir, pero que sí tiene que ver con la originalidad, con el tiempo, con el lugar, con la presencia única de algo, ¿no? En este caso, pues, también es eso, porque de alguna manera las imágenes también tienen, las imágenes de nuestros seres queridos, las imágenes antiguas, tienen de hecho una especie de aura, por más que, digamos, sea algo reproducido, ¿no? Nadie se atrevería, por ejemplo, digamos, a romper la foto de su abuelo querido, ¿no? De su padre querido, así, ¿no? Lo sentiría como una especie de sacrilegio, ¿no? Entonces existe realmente una especie de aura, ¿no? Existe un misterio que queremos encontrar más allá, ¿no? Y de eso se tratan estas imágenes, imágenes en las cuales, por ejemplo, no se pueden ver los rostros de las personas, o si se ven, están muy lejanas, y que quieren decir algo, pero que quizás no lo dicen. Bueno, me acuerdo ahorita de una frase de Borges, en la cual decía que cuando en la llanura, pues para él la llanura, había un momento al atardecer en el cual la llanura parecía que decía algo y no lo llegaba a decir, o lo decía, o si no lo decía infinitamente, pero de un idioma intraducible, ¿no? Esa sensación es la que yo buscaba generar con estas imágenes, ¿no? Como les digo, al menos sí me fue bien, de cierta manera. Este trabajo fue finalista en EFTI, que es la escuela más importante de fotografía en España y por lo tanto en el mundo latinoamericano, iberoamericano, y también en el Salón Nacional de Fotografía, ¿no? Del año 2012. Aquí también eran imágenes, me contacté muchas veces, no solamente son imágenes de mi familia cercana, sino que me contacté con personas del apellido Com por este grupo de Facebook y fui, digamos, conectándome con ellos, hablándolos, visitando sus casas, y me mostraban sus fotos con mucho cariño, ¿no? Me las mostraban con bastante, no sé si decir, como una especie de orgullo también, era interesante eso, ¿no? Acá pongo una frase de Proust, ¿no? En la cual dice que el rostro de esta persona, él hablaba de su abuela, se había convertido en el de su linaje, ¿no? Ya no es solamente un rostro individual de, no sé, Lorenzo Con, como era mi abuelo, ¿no? Sino que este rostro que quizás no conocemos, que yo no conozco, por ejemplo, esa persona era el abuelo de una chica, también de apellido Com, a quien yo recién conocí por internet, igual se transforma entonces ya no en una persona individual, sino en este pasado colectivo, ¿no? Que es esta especie de historia de la migración, ¿no? Bueno, imágenes que quizás ni siquiera se pueden ver del todo, por ejemplo, en este caso, como solamente el marco de la imagen, ¿no? Este misterio, esta idea de tratar de encontrar lo que está más allá, ¿no? Lo que está más allá de esta imagen, ¿no? Como si la imagen fuera una ventana que buscamos siempre atravesar, ¿no? Y quizás no lo logramos. Y no lo logramos quizás porque las vemos solamente como rostros, ¿no? Como huellas. Sin embargo, también hay algo más allá, ¿no? Está esa aura, esa cuestión, digamos, casi íntima de la imagen, ¿no? Esta frase me gusta mucho de Barthes, de Roland Barthes, el semiólogo francés, en su libro La cámara lúcida, ¿no? Voy a leerla porque me parece muy bonita, que es: ante la foto, como en el sueño, se produce el mismo esfuerzo, la misma labor de Sísifo, ¿no? Subir raudo hacia la esencia y volver a bajar sin haberla contemplado, y volver a empezar, ¿no? Es decir, bueno, Barthes en su libro, que es muy hermoso, habla acerca de
fotografía de su madre fallecida, ¿no? Y cómo él buscaba, digamos, en las fotos de su madre, a su madre, ¿no? Es decir, la sensación de tener a su madre con él, ¿no? Y le encuentra, curiosamente, en una foto que aparentemente no tendría nada que ver con él, que es una foto de ella de niña, ¿no? Y entonces, recién en esa imagen, recién ahí siente pues esta conexión, ¿no? Y es algo muy extraño e interesante, ¿no? Por cómo nos podemos conectar con algunas fotografías, algunas fotografías nos pueden impactar, nos pueden emocionar, ¿no? Y otras a veces nos dejan como que con la punta de la lengua, como que queremos decir algo, como que algo se va a resolver y no se consigue, ¿no? Aquí otras fotos, por ejemplo, o la parte de atrás de una fotografía, esta era de mi familia cercana, en verdad no sé qué decía, bueno, pero es interesante incluso no saber qué es lo que se dice ahí, ¿no? ¿Cuál es el nombre que está ahí? ¿No? Solamente quedarse con este misterio de que alguien existió, que alguien fue importante, que quizás sin ese alguien no estaríamos aquí. Y eso creo que nos permite de alguna manera también conectarnos con el pasado, de otra forma, ¿no? No de una forma quizás literal, pero sí de una forma más emocional, ¿no? Totalmente, Hernán. Y si me permites, me parece que tu arte pues habla, es como una metáfora de silencios, de presencias, de ausencias, y que si yo tuviera que ponerle un título, tal vez la llamaría Genealogías de la Sinidad en el Perú. Y la verdad es que es un trabajo muy lindo porque además, digamos, se nota este interés por recuperar parte de tu identidad Tuzán, y seguramente muchos descendientes de chinos que nos están viendo se sienten identificados con este trabajo que nos has mostrado. Nos quedan 2 minutos, Hernán, pero quisiera preguntarte muy brevemente qué convergencias encuentras entre tu arte y otros artistas tuzanes, como por ejemplo el de Otto Apuy. Con Otto justo había muchas cosas en común, en verdad. Justo hablábamos en nuestros trabajos sobre la distancia, sobre la memoria. Eh, Él, de hecho, ha tenido una trayectoria muchísimo más amplia que la mía, ¿no? Es una persona ya de vasta experiencia, incluso una obra suya la tiene Xi Jinping, lo cual es algo muy interesante, ¿no? Justamente, bueno, él había pensado hacerme una pregunta que parecía muy interesante, que era la idea de qué podemos aportar nosotros desde aquí hacia China, hacia allá, ¿no? Es darle la vuelta, digamos, a esta idea, ¿no? No solamente desde China, sino ellos, ¿no? Y me parece interesante porque quizás, digamos, la idea que tenemos, al menos que tengo yo, digamos, por lo que veo siempre, es como que China actualmente es un país que está mirando hacia adelante, ¿no? Está creciendo un montón, está teniendo cada vez más poder y mira hacia adelante, ¿no? Cuando la idea, digamos, casi siempre del oriental que conocemos es esta mirada hacia el pasado, ¿no? Sí. Quizás el aporte que podemos hacer es agregar esas otras narrativas, ¿no? Otras narrativas, hacer una imagen, digamos, más humana también de esta China como lo era hace pocas décadas incluso, una China bastante débil, digamos, con muchos traumas, con muchos sufrimientos, y mostrar eso, porque eso es parte también del pasado, parte de la identidad, ¿no? Claro, Sí, desde luego. es decir, humanizar. Seguramente Sí. habrá muchas convergencias también con artistas chinos. Hernán, ha sido de verdad un honor para mí poder platicar contigo en este tercer aniversario de Tuzanaje y en este aniversario 171 de la inmigración de chinos a Perú. No nos pudo acompañar el maestro Otto Apuy, pero seguramente tendremos más adelante en Tuzanaje una conversación con él. No me queda más que agradecerte nuevamente, Hernán, por estar con nosotros y decirles a quienes están siguiendo la transmisión que a las 7:30 empieza el conversatorio Conociendo al Artista Man Yu. Los invitamos a conectarse de 7:30 a 8:30 de la noche. Hernán, un gusto platicar contigo. Muchas gracias a quienes nos acompañaron y que tengan muy buenas noches. Ya, gracias. Chao. Gracias a todos de Tuzanaje. Gracias.